La vida rutinaria y organizada de Max, un hombre adulto con Asperger, se ve alterada repentinamente al recibir una carta de una niña del otro lado del mundo. Luego de pensar durante 18 horas qué hacer, decide responder. De este modo empieza una bonita historia de amistad que seguramente tocará tu corazón y te demostrará que las diferencias no deben ser barreras para la amistad y la empatía. Es el año 1976. Mary vive en Australia. Ella tiene una pequeña marca de nacimiento color marrón en la frente, de la cual se avergüenza. Ella no tiene amigos. Considera a los Noblets su caricatura favorita como los más cercanos a un amigo. Le gustaría tener muñecos de colección de ellos, pero por sus escasos recursos solo puede tener muñecos que ella misma se tuvo que crear. Son su programa favorito debido a que todos tienen muchos amigos. Su padre se llama Noel. Trabaja en una empresa costurando bolsas de té. Sin embargo, es muy distante ya que en lugar de pasar tiempo con su familia, prefiere pasarlo con sus aves embalsamadas. Su madre se llama Vera, es muy extraña y es adicta al alcohol. En una ocasión le dijo a Mary que su nacimiento fue un accidente. Tiene el hábito de robar en el supermercado, sin embargo le miente a Mary diciendo que solo toma prestadas las cosas. El único familiar que le caía bien a Mary era su ya fallecido abuelo Ralph. Este le contó que los niños eran prefabricados y sus padres los encontraban en el fondo de sus tarros de cerveza. Por ello Mary no podía entender por qué su madre le había dicho que ella fue un accidente. Mientras tanto, en Nueva York, un señor solitario de 44 años mira a los Noblets. Su nombre es Max, y al igual que Mary, adora el programa y lo disfruta porque viven en una cultura social organizada y predecible, hecho que le da paz a su mente. Además, le gusta verlos porque ellos tienen amigos, a diferencia de sí mismo. Max tiene problemas para dormir y se la pasa viendo la televisión. Le gusta tener peces de mascotas y en cuanto fallecen los reemplaza por uno nuevo. Él aún desconoce que tiene el síndrome de Asperger. De nuevo en Australia, un día Mary va con su madre al supermercado. Mientras ella roba, Mary ve un libro de Estados Unidos con nombres curiosos y sus direcciones. Se pregunta qué beberán allá y le da curiosidad saber si los niños nacen en un tarro de cerveza como en Australia. Se le ocurre escribirle a un americano para preguntarle sus dudas y arranca un pedazo del libro cuando su madre huye luego de robar algo. La persona elegida por Mary es Max. Le escribe una carta contándole cosas de ella, de su familia en general y le pregunta de dónde vienen los niños recién nacidos en Estados Unidos. Menciona que sería genial si les responde y si pudiese ser su amigo. Además le manda un dibujo suyo. En ese momento Mary no se imagina la condición que Max tiene. Él tiene dificultad para entender señales no verbales, no entiende lenguajes faciales y menos el coqueteo. Una mujer en su grupo de comedores compulsivos anónimos quiere seducirlo, pero él solo se incomoda mucho. La mayoría de personas son desconcertantes para él. Más tarde, ese día, Max recibe la carta de Mary, la lee 4 veces y hace lo que normalmente hace siempre que enfrenta algo nuevo y estresante: tener una crisis de ansiedad. El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo. Se caracteriza por dificultades en la interacción social y la comunicación, junto con patrones de comportamientos repetitivos. El Asperger no afecta la inteligencia. De hecho, muchas personas con este síndrome tienen capacidades cognitivas normales o incluso superiores al resto. Sin embargo, su forma de ver y procesar el mundo puede causarles dificultades, como el aislamiento social, la incomprensión de los demás y la ansiedad. Un suceso impredecible en la vida de Max lo angustia en exceso. La vida rutinaria y ordenada de Max de repente se había visto alterada. Luego de mirar 18 horas por la ventana, tomó finalmente la decisión de responder a la carta. Le cuenta a Mary que tiene 44 años y que pesa 159 kilos. Su psiquiatra le recomendó bajar de peso y le dijo que su mente no es tan saludable. Responde a la pregunta de Mary diciendo que su madre le dijo que los niños en Estados Unidos venían de huevos puestos por los rabinos si es que eres judío. Si eres católico, son de huevos puestos por monjas, y si eres ateo, de huevos puestos por prostitutas. Le cuenta que, en cuanto nació, su padre los abandonó a él y a su madre. Posteriormente, ella se disparó con un arma cuando él tenía solamente 6 años. Le dice que le gusta inventar recetas de cocina y que tiene un amigo invisible llamado Ravioli. Sin embargo, su psiquiatra le dijo que no lo necesitaba, y desde entonces Ravioli se queda solo leyendo en un rincón. Además menciona que cuenta las colillas de cigarro que recoge de la calle y que no entiende por qué las personas rompen las reglas. El síndrome de Asperger es una condición neurológica con la que se nace. No se desarrolla debido a eventos traumáticos ni a la crianza. Sin embargo, tiene una fuerte influencia hereditaria.
Además, algunas condiciones prenatales, como infecciones durante el embarazo o estar expuesto a compuestos tóxicos, podrían influir en el desarrollo del cerebro. Un evento traumático para alguien con Asperger puede ser catastrófico, ya que debido a su alta sensibilidad son más propensos a experimentar ansiedad, depresión y trastornos de estrés postraumático. Max le cuenta que le gusta jugar a la lotería y que lleva años escogiendo la misma secuencia de números. Le cuenta los diversos trabajos que tuvo y le dice que antes solía creer en Dios, pero que dejó de hacerlo ya que solo es producto de nuestra imaginación. Cuenta que una vez lo arrestaron, pero lo dejaron ir luego de darse cuenta que no era un peligro más que para sí mismo. Nueva York le parece muy ruidoso y le gustaría vivir en un lugar más tranquilo. Le dice que no le gusta la muchedumbre, ni las luces, ni los ruidos, ni olores fuertes. Por ello, siempre que sale usa tapones en oídos y nariz. Menciona que los humanos le parecen interesantes, pero no los entiende. Sin embargo, piensa que logrará entender y confiar en Mari. Le dice que uno de sus sueños es tener un amigo de verdad. Se despide y le adjunta una foto suya. En Australia, Vera encuentra la carta de Max y se espanta al leerla. Inmediatamente la tira a la basura. Por suerte, Mari se da cuenta y logra rescatarla. Ella lee entusiasmada todo lo que Max escribió y responde con celeridad. Le pide que envíe sus futuras cartas a la dirección de su vecino del frente, el cual es un anciano que perdió las piernas y sufrió traumas en la Segunda Guerra Mundial. Por ello, sufre de agorafobia y Mari le ayuda entregándole su correspondencia. Mari le cuenta a Max que le gustan los Noblets y pregunta si los ven en Estados Unidos. Cuenta que ella tampoco tiene amigos y que le hacen bullying en la escuela debido a la mancha marrón en su frente. Por ello le gustaría sacársela un día. Su madre le dijo que debería sonreír más y por ello le dibujó una sonrisa falsa en el rostro. Mientras llora sobre la carta, Mari pregunta si alguna vez se han burlado de él. Max lee la carta y con la última pregunta de Mari revive traumas del pasado, de cuando lo golpeaban por ser judío. Esa noche canaliza sus emociones negativas comiendo en exceso, además de que duerme muy poco. Luego de componerse, Max escribe a Mari consejos para lidiar con las burlas que le hacen. Además le menciona que le gustaría bajar de peso y que la gente muchas veces piensa que es maleducado y grosero por ser directo. Sin embargo, él no entiende por qué. ¿Cómo ser honesto puede ser incorrecto? Dice que tal vez por eso no tiene ningún amigo. Él tiene 3 deseos en la vida: tener un amigo de verdad, tener toda la colección de los Noblets y tener una dotación vitalicia de chocolate. Le dice a Mari que no se preocupe de no sonreír, ya que él tampoco suele hacerlo. Mari y Max encuentran en su amistad un refugio, demostrando que, aunque las personas con Asperger tengan dificultades para relacionarse, también pueden establecer vínculos significativos y profundos si se les comprende y acepta. La historia de Max es una representación sincera y respetuosa de cómo vive una persona con Asperger, sin caer en estereotipos ni infantilizar su condición. Se requiere una gran sensibilidad para abordar temas como la soledad y los trastornos mentales. Esta película lo hace de manera excepcional. Aunque pienses que Mari es quien le brinda un gran soporte y luz a la vida de Max, más adelante descubrirás que no es del todo así. Mari lee la carta de Max, lo anima a mejorar su dieta y bajar de peso. Le cuenta sobre un vecino que tiene, el cual es un niño griego por el cual se siente atraída y con el cual le gustaría tener sexo. En la escuela le dijeron que eso es cuando dos personas sin ropa se frotan. Le da más detalles a Max y le pregunta si él alguna vez lo tuvo o si tiene novia. Mientras Max lee esto, le da un ataque de ansiedad ya que él nunca ha conocido el amor ni tampoco sabe mucho de mujeres. Esa noche se queda solo, comiendo y pensando. Sale al exterior y ve una pareja besándose, lo cual no logra comprender. Le da un ataque de ansiedad severo y por eso es internado en un hospital donde le diagnostican depresión severa, obesidad y el síndrome de Asperger. Por ello tuvieron que encerrarlo 8 meses y les realizaron todo tipo de pruebas y tratamientos. Al mismo tiempo, Mari se pregunta por qué Max no les responde. Siente que hizo algo malo. Pasan los días y no llega ninguna carta. Esto la entristece y molesta. En un arranque de ira empieza a quemar todas las cartas que Max le envió con la intención de borrar su recuerdo. En Nueva York, los 8 meses de encierro de Max pasan. Luego de que es liberado, sigue pensando en Mari. Sin embargo, no tiene el valor de escribirle. Simplemente trata de seguir con su vida. Un día, su sistema de aire acondicionado cae repentinamente sobre un mimo. Tratan de acusarlo por homicidio, pero lo liberan debido a su deficiencia mental. Los años pasan y Max continúa su rutina solitaria de siempre, hasta que un día, afortunadamente, sus números de lotería finalmente salen y se vuelve rico.
lo primero que hace con su dinero es comprar toda la colección de los Noblets y una dotación de por vida de chocolate. Dos de sus objetivos ya se han hecho realidad. Solo le queda uno: tener un amigo. Al no saber en qué gastarlo, Max dona el resto de su dinero a su vecina y continúa con su vida simple. Sin embargo, en poco tiempo se da cuenta que extraña a Mari. Se siente incompleto al no tener la amistad real que Mari le brindaba. Se siente solo. Incluso el señor Ravioli se levanta y se va para no volver más. Max vuelve con su psiquiatra y este le aconseja que le escriba a Mari para revelarle su condición de síndrome de Asperger. De este modo, luego de mucho tiempo, Max escribe a Mari. Le cuenta que siempre que leía sus cartas tenía ataques de ansiedad. Menciona que estuvo 8 meses en una institución mental y que le diagnosticaron síndrome de Asperger. Dice que se siente orgulloso de ser un Aspi, como él los llama. Empieza a enlistar todos los detalles de su condición. Su mente es muy lógica y literal. Por ello muchas cosas le parecen caóticas y confusas. Además, no entiende las expresiones en el rostro de las personas. Por ello lleva una nota para diferenciar si alguien está molesto o feliz. Además de que es hipersensible, torpe y se preocupa mucho. Aunque le gustan los problemas lógicos, como resolver un cubo Rubik, le gustaría poder expresar más emociones y poder llorar, ya que no puede hacerlo. Cuenta que lo que pasó desde la última vez que se escribieron fue que se ganó la lotería y que fue acusado por homicidio. Mari, ahora un poco más grande, se emociona al ver que Max le escribió. Se conmueve al leer que Max no puede llorar. Por ello guarda un poco de sus lágrimas para enviárselas. De este modo su amistad revive y vuelven a escribirse regularmente. Consciente de su síndrome, cada vez que Max se pone ansioso al leer las cartas, se detiene, toma sus medicamentos y trata de relajarse. Él disfruta responder las curiosidades de Mari y a ella le gusta leer su fascinante y muy peculiar vida. Le intriga saber cuántas personas contó tirar basura ese día o las nuevas recetas de cocina que inventó. Si te fijas, los colores que rodean a Max en general son más oscuros y Mari está rodeada de más iluminación. Este elemento nos expone la vida gris, triste y sombría que alguien con Asperger puede experimentar, no solo por la falta de habilidades sociales que estos pueden tener, sino también por los prejuicios y la falta de comprensión de la sociedad hacia las personas que son diferentes. Sin darnos cuenta, nuestros prejuicios pueden causar un gran aislamiento y sufrimiento en los demás. Los meses pasan y Mari creció a lo alto, sin embargo, Max lo hizo a lo ancho. Él seguía sin entender cómo los demás podían considerarlo extraño. Para él, los extraños eran los demás, ya que tiraban comida a la basura cuando hay gente que no la tiene. Un día, en 1988, el padre de Mari se jubila para decidir dedicarse a la detección de metales. Sin embargo, un día que va a la playa es arrastrado por una ola y lamentablemente pierde la vida. Con el dinero de la herencia, Mari va a la universidad y decide estudiar desórdenes mentales. Su motivación es el gran cariño que siente por Max. Sin embargo, su vida en la universidad no es tan sencilla, ya que al igual que en la escuela, se burlan de ella. Avergonzada por la mancha en su frente, decide hacerse una cirugía para borrarla. Esto hace que se sienta más cómoda consigo misma. Sin embargo, un día mientras habla con su vecino Damian, este le dice que tiene un poco de heces en sus zapatos. Inmediatamente Mari lo asocia a la mancha que tenía en la frente, causando que se avergüence y llore. Trata de desahogarse escribiendo a Max. Le cuenta que gastó su dinero en una tontería, en lugar de ir a visitarlo. Además, le da sus buenos deseos y le envía unos regalos. La muerte de su padre dejó a la madre de Mari muy inestable psicológicamente. Se la pasaba bebiendo en exceso y un día lamentablemente confundió su botella de alcohol con el líquido para embalsamar de su esposo, terminando trágicamente con su vida. Triste, Mari la entierra y se despide de ella. Cierto tiempo pasa y Mari empieza una relación con Damian. Ambos tienen una gran química y pronto se casan. Mari le escribe una carta a Max para contarle sus aventuras de luna de miel en Grecia y lo mucho que tiene en común con su esposo. De este modo, Mari entra en una etapa de su vida que disfruta mucho. Su confianza crece al igual que su deseo sexual, además de que le va excelente en la universidad y se dedica a sanar enfermedades mentales. Incluso escribe un libro sobre el síndrome de Asperger y usa a Max como un caso de estudio. Las ventas del libro son espectaculares. Sin embargo, en cuanto Max se entera de esto, a través de una carta de Mari, queda decepcionado y se molesta. Responde a Mari y lista sus emociones de la más a la menos intensa, siendo el dolor la primera. Se siente traicionado. Sin embargo, decide no enviar la carta. En su lugar, arranca la letra M de su máquina de escribir y se la envía a Mari. Por su parte, Mari está lista para viajar a Nueva York de sorpresa a visitar a su amigo. En ese momento encuentra la carta de Max en la cual está la letra M.
Max no aprueba el libro que escribió. Esto destroza completamente a Mary, quien cancela su vuelo. El impacto es tal que poco a poco su carrera profesional va en decadencia. Ella entra en depresión y empieza a consumir demasiado alcohol, igual que su madre. Además, se la pasa viendo la televisión y pierde interés en el mundo. Lo único que le da luz a su vida es su esposo, Damian. En este punto se observa el impacto que tiene la amistad de Max en Mary, cómo a lo largo de los años él ha sido un soporte para ella. Le ha ayudado a lidiar con la vida trágica que tiene, con su soledad y el abandono de sus padres. Además, a pesar de que ella no tiene síndrome de Asperger, no ha logrado crear vínculos importantes en su vida, excepto el de Damian. En cuanto siente un rechazo de Max, todo el dolor y sufrimiento que ella tenía dentro sale a la luz. Max era como una represa que los contenía, y con su rechazo libera todas esas emociones negativas en Mary. Por ello empieza a entrar en y adoptar comportamientos que antes no tenía, pero que vio, como por ejemplo el alcoholismo de su madre. Un día Mary toma una lata de leche condensada, el alimento favorito de Max, y escribe "lo siento" en ella para enviársela. Varios días pasan y no hay respuesta, hasta que un día encuentra una carta. Sin embargo, no es una carta de Max, sino de Damian, quien le confiesa que se va a Nueva Zelanda a empezar una nueva vida con su novio. Le dice que fue una pena ver cómo convirtió su vida en un desastre, pero que la sigue amando. Sin embargo, ama más a su novio. Esta es la última y más dolorosa puñalada que Mary recibe. En su apartamento, Max pasa sus días tratando de ignorar la lata de leche condensada de Mary. Sin embargo, a veces se queda viéndola. Finalmente decide escribirle y le adjunta toda su colección de los Noblets. Le pide una disculpa y explica todo lo que sintió sobre su libro. Enseguida sale al exterior y se queda contando las estrellas, al mismo tiempo que siente que el mundo vuelve a la normalidad. La soledad es un fenómeno de gran relevancia en nuestra sociedad. Factores como el individualismo, la digitalización y el cambio de estructuras familiares nos aíslan hoy en día. Además, nuestras jornadas laborales extensas, el ocio digital y la tecnología han incrementado este fenómeno. Nuestras interacciones se han reducido en gran medida. Sin embargo, no debemos olvidar que nuestras conexiones sociales son muy importantes. Las personas que tienen lazos sociales relevantes tienen más posibilidades de gozar de una buena salud y de tener más felicidad. Un estudio incluso sugiere que se deben tener 5 interacciones sociales a la semana. Poco importa si son a través de mensajes, llamadas o encuentros presenciales. A pesar de que a priori las redes sociales pueden aislarnos, también nos ofrecen oportunidades para mantener relaciones a distancia. Aunque esta película nos habla de una amistad que se da a través de un intercambio de cartas, se puede extrapolar a nuestra sociedad actual. No debemos olvidar que la amistad es un pilar verdaderamente importante en nuestras vidas y nos puede ayudar a superar traumas, dificultades, desafíos, pero sobre todo nos puede ayudar a ser más felices. En Australia, Mary recibe la carta de Max, sin embargo está demasiado alcoholizada para atender al cartero. Toma un frasco de Valium y tiene intención de suicidarse. Sin embargo, su vecino anciano toca la puerta y Mary atiende. El señor logró superar su agorafobia luego de 45 años encerrado, todo por ayudar a Mary en el momento oportuno. Mary lee la carta de Max. Él le dice que la perdona porque sabe que no es alguien perfecta. De hecho, es imperfecta, como él, como todos. Cuenta que de joven quería ser cualquiera menos él mismo. Su doctor le dijo que debía acostumbrarse a su propia compañía y a aceptarse a sí mismo, con sus imperfecciones, las cuales no podemos elegir. Tenemos que vivir con ellas. Sin embargo, y por fortuna, podemos elegir a nuestras amistades. Se alegra de haberla conocido. La vida de cada uno es como un sendero muy largo. Algunos están bien pavimentados, otros, como el suyo, están con muchas grietas y suciedad. Le dice que con suerte algún día sus senderos se encontrarán y podrán compartir una lata de leche condensada. Le dice que es su mejor amiga, su única amiga. Se despide diciéndole que encontró un trabajo perfecto para él, en el cual debe comer diversas cosas y calificarlas para una empresa. Un año pasa y ahora Mary tiene un bebé. Decide finalmente visitar a Max en Nueva York. Lo busca en su apartamento. Toca su puerta, pero nadie responde. En cuanto entra, ve a Max sentado en su sillón, mirando hacia el techo. Lamentablemente falleció esa mañana después de terminar su última lata de leche condensada. Mary lo mira triste.
Enseguida se acerca a su máquina de escribir y le pone la letra M que le falta. Se acerca a Max y le toma la mano. Al mismo tiempo ve el frasco de lágrimas que le envió muchos años atrás, además de un dibujo suyo enviado en su primera carta. Pero lo más sorprendente son todas las cartas que ella le envió pegadas en el techo, una tras otra, evidenciando el gran amor que Max tenía por Mary, a pesar de nunca haberla conocido en persona. Ella solo dice para sus adentros que el sitio huele a dulces y libros viejos, al mismo tiempo que sus lágrimas caen por sus mejillas.